Siempre es una bendición el poder saludarles, el poder compartir con ustedes la palabra. Y pues en esta mañana vamos a ver qué pasó cuando David fue proclamado rey sobre Judá. Ok, bueno, primero vamos a orar. Amado Dios, te agradezco, Padre precioso, por la vida que nos prestas, Señor Dios. Gracias, Padre, por tu misericordia, Dios, por tu cuidado, Señor. Gracias, Padre, porque tu ángel ha acampado, Dios, alrededor de nosotros, Dios, y nos ha guardado, Padre. Te agradezco, Señor Dios, porque has tenido cuidado de nuestras vidas, Dios, de nuestras familias, Señor Dios. Gracias, Padre, por guardarnos sanos y salvos, Dios, en medio de esta pandemia, Señor. Te ruego, Dios, que nos sigas guardando, Padre, entre tus manos, mi Señor, y que cada día, Dios, podamos sentir tu presencia, Padre, cerca de nosotros, mi Señor. Te ruego, Padre, que limpies nuestras vidas, Dios, que perdones todo lo que hemos hecho mal, Señor, todo pecado, Papito Dios, por favor, y que nos permitas, Dios, aprender en esta mañana, Dios, de tu palabra, Señor. Te ruego, Dios, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Ok, a ver, mis amores, entonces dijimos que vamos a ver el capítulo 2 de Segunda de Samuel. Después de la muerte del rey Saúl, David buscó la dirección de Dios y la contestación fue muy clara. Le dijo que debía ir a Hebrón, a la tribu de Judá, donde sería nombrado rey. El rey David agradeció a los hombres de Jabes por haber honrado los restos del rey Saúl. ¿Se acuerdan en la clase anterior que nos dijo nuestra hermanita Carlita que había muerto el rey Saúl? Y bueno, David agradeció a los hombres de Jabes porque ellos enterraron los restos del rey Saúl. En Israel, el reino del norte, Abner, el comandante de guerra de Saúl, que también era su primo, por cierto, tomó al cuarto hijo de Saúl, llamado Isboset, y lo nombró rey de Israel. Este hombre, Isboset, solamente reinó 2 años, y el reino de David duró 7 años y medio en Judá. Solo Judá aceptó que David fuera el rey, porque él era el ungido de Dios. A ver, ¿qué pasó aquí? El pueblo de Israel, sabemos que eran 12 tribus, pero aquí ya estaba dividido. Hacia el norte se encontraba Israel y hacia el sur, Judá. Judá era la tribu más grande del pueblo de Israel y ellos fueron solamente los que aceptaron que David fuera nombrado rey, porque Dios ya lo había dicho así, que él tenía que ser el rey sobre Israel, pero todas las demás tribus, excepto Judá, estaban hacia el norte y ellos se llamaban Israel. Entonces les dije que Abner, el comandante de guerra de Saúl, acuérdense que Saúl ya había muerto, él tomó al cuarto hijo de Saúl y lo nombró rey. Abner se rebeló contra el ungido de Dios, es decir, contra David, y levantó un rey rival. La misión de Abner por el poder hizo una división en el pueblo de Israel. Y acuérdense que dice la palabra de Dios que una casa dividida no prevalece. David vivía en ese tiempo con los filisteos, pero era hora de regresar a su tierra. Y cuando habló con Dios y le pidió que le mostrara qué tenía que hacer, y Dios le dijo que tenía que regresar a Hebrón, porque ahí tendría que ser nombrado rey. David obedeció el consejo de Dios y subió con sus mujeres. También subieron con él los hombres que lo seguían. Esos hombres fueron los que capítulos antes leímos que eran afligidos, que habían sido afligidos y endeudados. Pero esos hombres subieron junto con David a Hebrón y entonces después de haber sido afligidos y endeudados serían parte de la corte real. Eso se me hace muy lindo. Bueno, vinieron esos hombres junto con David y sus familias. Los hombres de Judá ungieron por rey a David. Él ya había sido ungido por el profeta Samuel. Pero David nunca trató de quitarle el trono a Saúl. Por el contrario, esperó el tiempo de Dios. Les decía yo que Judá es la tribu más grande de Israel. El resto de las tribus estaban al norte y formaron Israel. Ahora había 2 reyes en Israel, David en el norte e Isboset al sur. Hubo guerra entre ellos.
hubo conflicto entre la gente de David y la gente de Saúl. Y entonces salió Abner, el comandante del rey Saúl, con los siervos de Isboset, el nuevo rey que nombraron ellos, y Joab, el comandante del ejército de David, con los siervos de David, y se encontraron en el estanque de Gabaón. Separaron los ejércitos de cada lado del estanque, y Abner dijo a Joab que 12 jóvenes de cada ejército pelearan. Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Lo que pasaba aquí era que decidieron que solamente pasaran 12 jóvenes de cada tribu y que el bando que tuviera más sobrevivientes era el que ganaba. Estaban ahí en esa pelea los 3 hijos de Sarbia. Sarbia era un hermano del rey David. Sus hijos se llamaban Joab, que era su comandante, Abisai y Asael. Y dice la palabra de Dios que siguió Asael a Abner, al otro comandante. Abner le dijo que se apartara de él, porque si peleaban lo podría matar. ¿Y cómo miraría después a su hermano Joab? Asael no hizo caso y Abner lo mató. Los hermanos de Joab y de Abisai siguieron después a Abner, pero Abner les gritó ¿hasta cuándo seguirían matándose? Que eso solo traería amargura y que además eran hermanos, porque acuérdense que todos eran el pueblo de Israel, todos eran israelitas. Joab tocó un cuerno y dejaron de perseguir a Abner y a su ejército. Ellos regresaron a Mahanaim y Joab y su ejército regresaron a Hebrón y sepultaron a su hermano Asael en Belén. Hubo gran guerra entre la casa de Israel y David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. El comandante del ejército de Saúl fue un hombre necio porque no aceptó la voluntad de Dios. En el libro de Samuel, en el capítulo 16, Dios ya había dicho que David tenía que ser ungido como rey. Bueno, ya había sido ungido como rey, tendría que ser nombrado rey de Israel, pero Abner no lo aceptó. Se encargó de dividir el reino este hombre al nombrar otro rey. Con esto que hizo, con esta batalla no solamente perdió hombres, más tarde también perdería él su vida. Pequeños, en las peleas y los conflictos entre familia nunca va a haber un ganador, solamente va a quedar dolor y heridas. Israel era el pueblo de Dios, eran las 12 tribus, pero se separaron en 2. Y dice la Biblia que una casa dividida no prevalece. Tenemos que evitar los problemas y divisiones entre familia. Al contrario, debemos orar a cada día por nuestras familias, por nuestros padres, por nuestros hermanos, abuelitos, nuestros tíos, nuestros primos, para que los que no han conocido de Dios sean alcanzados y nosotros seamos de buen testimonio para cada uno de ellos. La lucha entre el pueblo de Israel solamente dejó pérdidas y pues el versículo último de este capítulo, más bien es el primero del tercero del capítulo 3, dice que siguió la guerra entre la casa de Saúl y de David, pero que David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Esto pasaba porque a David Dios lo había puesto, Dios lo había elegido, y la casa de Saúl pues estaban siendo necios al querer hacer su voluntad de ellos y no la de Dios. Pero tenemos que pedirle a Dios que siempre aceptemos la voluntad de Él y que siempre busquemos hacer lo correcto delante de los ojos del Señor. Vamos a orar, pequeños, y cierren sus ojitos, por favor. Amado Dios, te agradezco, papito precioso, porque eres bueno, Señor Dios. Gracias por tu palabra. Te ruego, Señor Dios, que haya caído en tierra fértil, Señor Dios, y que tú hagas en nuestros corazones, Dios, con tu palabra, Dios, tu voluntad, Señor Dios, que la podamos aprender, Señor Dios. Te ruego, Dios, que nos des un corazón, Dios, como el tuyo, Señor Dios,
Tu palabra dice que el rey David tenía un corazón conforme al tuyo. Que seamos obedientes, Dios, y que esperemos siempre en ti, como ese hombre lo hacía, como David lo hacía, Señor. Te ruego, Dios, que sigas guardando nuestras vidas, Señor Dios, que nos fortalezcas, Dios, como familias, Dios, como iglesia, Señor Dios, y que quites, por favor, toda división, Dios, que se pudiera hacer, Dios, entre nuestras familias, Dios, o como iglesia, Señor Dios, que seas tú guardándonos, Señor, que siempre seamos uno solo, Dios, seamos de un solo sentir, buscando tu voluntad, Dios, y buscando de tu presencia, Señor Dios, por favor, síguenos guardando, papito Dios, te lo ruego, guarda a cada familia, suple sus necesidades, por favor. Ve delante de nosotros, Dios, como poderoso guerrero, Señor Dios, guardándonos, Señor. Y te ruego, Padre, que tu ángel siempre acampe alrededor de nosotros, Señor Dios. Te lo suplico, Padre Celestial, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues esta fue la clase de hoy, pequeños. Les mando muchos abrazos a la distancia. Que Dios los siga bendiciendo, guardando y pues Dios me los llene de muchas bendiciones, pequeñitos.